Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Esperemos que estén muy bien el día de hoy. Continuamos con estas clases de nivel uno y hoy vamos a mirar las lecciones de la columna espiritual, la columna emocional y la columna legal. Vamos a abrir nuestros libros en la página 62 y vamos a empezar a mirar el panorama de la columna espiritual. Nosotros entendemos y sabemos por la palabra de Dios de que el matrimonio es una unidad de dos seres, hombre y mujer, fortalecidos por la unidad en el Espíritu Santo. Por ello es importante que el matrimonio tenga una misma fe, un mismo Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una columna espiritual, estamos hablando que tanto hombre y mujer tienen una identidad espiritual con Dios, o sea, realmente el centro de la relación es Dios mismo. No podemos hablar de una columna espiritual cuando hay una persona que tiene un pensamiento diferente al otro. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte, lo que nosotros tratamos de fortalecer es qué incluye tener una columna espiritual. El reconocer de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1, 26 y 27, y que llegamos a tener una plenitud completa con Él, porque el versículo 28 dice que lo hagamos para que sea Señor de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros participamos en la unidad espiritual, lo que nosotros estamos ofreciendo o creando desde la columna espiritual, es decir, que nosotros como miembros de la familia tenemos una identidad, porque esto no es solo para hombre y para mujer, pues padre y madre, también estamos hablando de que como hijos también tenemos que tener fortalezas en la columna espiritual. Como hijos yo tengo que reconocer y saber de que Dios tiene el control de las cosas. También es algo que es muy importante y es que la unidad llega desde el verdadero conocimiento del amor en Cristo Jesús. Y eso lo podríamos ver en 1 Corintios 13, todo el capítulo. Y el apóstol Pablo comienza a hablar de que si conociéramos los secretos de Dios, que si conociéramos los lenguajes secretos de Dios, pero si no tenemos amor, entonces nada somos. Entonces, cuando nosotros entendemos de que la vida espiritual se vuelve fundamental en el desarrollo de lo que somos como personas, aquí es donde parte importante de nuestra vida y de nuestro desarrollo espiritual comienza a conectarse y comienza a crecer. No podemos hablar de una vida espiritual o de un matrimonio espiritual cuando nuestra relación con Dios está realmente dividido. De hecho, Juan 15:4 dice que Cristo debe reinar en el corazón y que es la fuente del amor y el perdón. Entonces, casi que Cristo nos pone ejemplo y decir, si son mis seguidores, si son mis discípulos, entonces realmente nosotros deberíamos de partir de parecernos a Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos la columna espiritual, lo que nosotros estamos fortaleciendo es el desarrollo de una vida centrada en Jesús. Cuando nosotros trabajamos esa parte, cuando nosotros desarrollamos esa identidad completa en Cristo, entonces nosotros estamos construyendo una columna firme, una columna estable, una columna que tiene una identidad basada en el mandamiento bíblico. Cuando la relación como pareja o la relación de familia tiene componentes espirituales firmes, definidos, entonces lo que nosotros estamos llevando a la gente es a trabajar en una orientación más sana. No es solo en el sentido de que soy espiritual, entonces hago las cosas bien hechas. No, soy espiritual y hago todo el proceso completo. Soy espiritual, entonces trabajo en la orientación de familia. Soy espiritual, entonces comienzo a tomar decisiones que hacen que yo pueda trabajar en la orientación misma del propósito de Dios. No podemos hablar de un propósito si la columna espiritual no está firme en nosotros. De hecho, lo que pasa muchas veces en nuestra vida es que estamos hablando de tener vida espiritual, pero lo que no hay son principios espirituales. Entonces, como no hay principios espirituales, nuestra decisión, nuestras acciones no están orientadas a eso. Casi que ese mismo amor trae respeto, honra, confianza, compromiso. ¿Y hacia dónde va orientado? O sea, nosotros no podemos obedecer a Dios porque nos toca. Nosotros no podemos obedecer a Dios porque es un mandamiento. Nosotros tenemos que llegar a tener una convicción de amar, de obedecer a Dios
porque amamos a Dios, porque amamos los mandamientos. Entonces, cuando yo como matrimonio, yo como familia, amo a Dios, estoy diciendo, yo tengo identidad espiritual, tengo principios que me ayudan, tengo argumentos que me guían. Muchas veces nosotros apartamos lo que Dios tiene preparado para nosotros de nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque creemos de que no tienen nada que ver los elementos uno con el otro. Y eso es un error. Porque cuando nosotros lo miramos de esa manera, lo que estaríamos empezando a mirar es qué es lo que estaríamos hablando. De hecho, Eclesiastés 4, 9 al 12 dice lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que le levante. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad en el mandamiento, en el sentido de que nosotros podemos trabajar y orientar la formación de familia, entonces nosotros lo que estamos ayudando es a desarrollar vida espiritual, o sea, no solo vida espiritual en el hombre como cabeza de hogar o en la mujer como esa ayuda idónea, sino también en el desarrollo de familia que nosotros estamos planteando. Una vida espiritual no solo fortalece la relación de familia, fortalece mi persona, y como personas individuales nosotros tenemos que garantizar crecimiento espiritual. Entonces no es que sea una unión de dos personas aparte, es que es una unión basada en la fe, basada en crecimiento, basada en argumentos bíblicos. Entonces cuando nosotros trabajamos ese proceso, lo que nosotros tratamos de fortalecer en la columna espiritual es un desarrollo de fe que fortalezca, no dos fe separadas, no una fe más alta que la otra, no una fe en unas cosas y otra fe en otras, no, es una fe tomada y dirigida de acuerdo a los principios y a los valores de la palabra de Dios. No es una fe valorada en que me parece que es buena o que es mala. No, es una fe centrada en la palabra, porque cuando la Biblia es muy clara cuando dice, si uno está solo puede perder, si uno está solo va a tener frío, si uno está solo va a sufrir, pero si hay dos conectados en un argumento de fe firme, entonces estamos seguros, estamos convencidos de que esa fe, que es la base de la columna espiritual, hace de que nosotros podamos avanzar en la dirección correcta. Y continuando con nuestra parte, entonces vamos a mirar lo que nos dice la columna emocional. Y eso lo vamos a encontrar en las páginas, en el libro, en la página 64. Y de hecho está basado sobre el capítulo de 1 Corintios, capítulo 13. Lo voy a leer para que lo miremos. 1 Corintios 13. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo,
oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando el apóstol Pablo aborda el tema del amor, lo que está diciendo, nos está dando la instrucción, y que es una instrucción muy clara, es la parte emocional tiene que estar muy definida en la vida del ser humano. Cuando él pone la preeminencia del amor, está definiendo es si las intenciones de nuestro corazón no están basadas en el amor, todas las cosas que nosotros hagamos van a ser un problema, porque no vamos a quedar contentos, no vamos a quedar satisfechos, no vamos a quedar con el gozo cumplido, como pide la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esa columna emocional, entendemos que todos los miembros de la familia tienen sueños y emociones que satisfacer. Todos tienen pensamientos, sentimientos por lo que Dios nos creó únicos. Cuando vivimos en familia, se unen todos esos sentimientos que deben ser satisfechos a través de metas personales, conyugales y familiares. Y estas deben de llevar al crecimiento sólido de la familia. Entonces, cuando nosotros miramos la parte emocional, estamos mirando que tanto esposo, esposa, hijos, padres tienen que tener un complemento centrado en la parte emocional. ¿Qué problemas hay? Que cuando una familia no tiene una parte emocional sana o cuando no hay un desarrollo sano del matrimonio, entonces lo que vemos es que la familia tropieza y es donde hoy hemos encontrado muchos vacíos, hemos encontrado muchos problemas. Una de las cosas que hay que tener es que los sentimientos deben ser sanos, basados en el amor, no en emocionalismos momentáneos, no en alegrías temporales, sino que por el contrario, tienen que ser fundamentos firmes, fuertes, estables. Si la fe es importante como creyente, la parte emocional comienza a tener un valor muy importante por dos razones. Porque si la parte emocional no está sana, la obra del Señor se ve retrasada, se ve limitada, se ve estancada. Sino que cuando nosotros nos comprometemos, nosotros desarrollamos, nosotros comprendemos cómo estamos haciendo el trabajo, cómo lo estamos desarrollando, entonces automáticamente nosotros comprendemos hacia dónde va dirigido nuestro paso, nuestro lugar de destino. No es imposible alcanzar sueños, alcanzar metas cuando la parte emocional tiene problemas. No hay forma de cómo llegar, no hay forma de cómo alcanzar, no hay forma de cómo entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sabemos y creemos de que Dios es el que nos desarrolló, nos creó y nos impulsa a entender que somos mejores, a que podemos hacer las cosas mejor. Pero cada uno de nosotros necesitamos saber de que la parte emocional está recuperada. ¿Por qué? Porque cuando nuestra parte emocional está desviada, entonces entraríamos a participar o a ver cosas o a hacer cosas, como lo dice Gálatas 5:19, y lo voy a leer para que tengamos una referencia. Gálatas 5:19. Y dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿por qué leemos este pasaje? Porque este pasaje lo que está reflejando es cómo es el comportamiento de los creyentes frente a la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros diseñamos, cuando nosotros planteamos una vida espiritual, lo que estamos planteando es un desarrollo integral, un desarrollo completo, un desarrollo que cubre todas las necesidades de la gente. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esa línea, lo que nosotros estamos entendiendo y sabemos por la palabra es de que no podemos tener una vida espiritual saludable si la parte emocional no está bien. Entonces, cuando nosotros tomamos esa parte, es donde nosotros tenemos que aprender a llevar las cosas de una manera correcta.
La parte emocional marca mucho lo que nosotros somos como personas, marca mucho lo que nosotros hacemos, marca mucho lo que nosotros estamos tratando de hacer. Entonces, por eso tocamos la columna espiritual. La columna espiritual depende 100% de la espiritual, pero cuando hay sueños, cuando hay metas, cuando hay objetivos, cuando hay maltrato, no hay desarrollo completo. Entonces, por eso es que es tan importante desarrollar esta columna para que la fortaleza de la familia crezca en la dirección correcta. No es posible ayudar a otros si no se sana la parte emocional. No es posible garantizar que la familia va a crecer si la columna emocional no está levantada, no está desarrollada en la línea correcta. Entonces, cuando nosotros trabajamos en esa parte, lo que nosotros necesitamos es entender de que la columna emocional está guiada en el propósito de Dios, está guiada según la tarea, está manifestando que nuestro carácter, nuestra emoción está levantada en la línea correcta. Nosotros necesitamos desarrollar hijos sanos, necesitamos desarrollar relaciones sanas dentro de la familia. Para poder desarrollarlas necesitamos que una vida emocional estable, sana, firme, provea las soluciones correctas que la gente necesita. No podemos hablar de vida espiritual buena sin que la parte emocional se vea afectada. De hecho, tercera de Juan capítulo 2 dice de que, amados, yo deseo que seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces lo que está pidiendo Dios es de que la vida espiritual afecte la vida emocional. Usted no me puede decir, o no podemos decir, no, es que yo tengo una vida espiritual buena, una vida espiritual completa, cuando nosotros estamos viendo de que la vida espiritual no respalda lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces muchas veces uno dice, venga, revisemos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estamos llevando una vida que en la parte emocional no refleja lo que estamos viendo en la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros trabajamos esa parte, cuando nosotros desarrollamos esos conceptos, cuando nosotros desarrollamos esa vida, lo que estoy diciendo es, tengo vida emocional, tengo vida espiritual. Cuando yo estoy desarrollando esos conceptos, le estoy diciendo a la gente, sí, yo tengo vida emocional, tengo una identidad emocional, tengo una identidad espiritual. Entonces, lo que le estoy diciendo a la gente, o lo que estoy diciendo para mí mismo, lo que le estoy diciendo a mi pareja, lo que le estoy diciendo a mis hijos, es que yo tengo identidad espiritual, yo tengo identidad emocional. Y cuando yo tengo identidad emocional, yo puedo tomar decisiones sanas, puedo tomar decisiones correctas, puedo tomar decisiones que realmente aborden lo que soy. En estos días hemos escuchado mucho un concepto que está en la calle que se llama tenga inteligencia emocional. Y eso suena como que si las emociones pensaran. Pues realmente lo que nosotros podríamos decir es que son emociones maduras, emociones centradas, emociones que no solamente son llevadas por el mero impulso, llevadas por el enojo, por un momento de gozo temporal, sino que son emociones con identidad, emociones basadas en principios, en valores que fortalecen la vida de familia. Entonces, cuando yo tengo valores, cuando yo tengo esa identidad, las circunstancias que pueda enfrentar no me van a dañar. Cuando hablen mal de mí, cuando tenga un problema de crítica, cuando hablo un problema que, que me enfrenta a tener como que pensar en quién soy yo, qué debo de hacer, ya no lo tengo, o sea, ya yo lo puedo superar, ya puedo tener un argumento, puedo empezar a desarrollar cosas. Entonces, cuando yo lo hago de esa manera, cuando yo estoy planteando soluciones correctas, lo que yo estoy llevando es a que mi familia, a que yo como integrante de familia, yo pueda decir, tengo una vida emocional estable, sana, firme, una vida emocional basada sobre argumentos firmes y serios producidos por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo lo vivo de esa manera, entonces yo estoy diciendo, mi mente, mi corazón están obedeciendo las primeras instrucciones que el Señor me dio. Miremos lo que dice Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8 dice lo siguiente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor. Juan nos pone en un argumento en el que nos está diciendo, ¿quieres demostrar de que Dios es real? Demuéstrame en la parte emocional. O sea, tu parte emocional está bien. Voy a leer desde el versículo 7 para que lo miremos. Amado, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando nosotros entendemos de que el amor hace de que nosotros podamos mostrar esa parte emocional, entonces nosotros estamos dispuestos a pasar un montón de circunstancias, a pasar por un montón de elementos que no interfieren con que se cumpla el propósito, con que se cumpla con la tarea. Nosotros necesitamos desarrollar argumentos serios, argumentos firmes, argumentos que me planteen una solución correcta. Entonces, cuando nosotros creemos, estamos sabiendo, estamos conectados, que Dios tiene una tarea para nosotros, lo que le estoy diciendo a la gente es, voy a desarrollar una vida emocional estable, voy a desarrollar una vida emocional sana y nosotros vamos a poder hacer lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Y vamos a terminar hoy con nuestra tercera columna de nuestra clase de hoy, que es la columna legal. Y cuando nosotros hablamos de la columna legal, hay un texto que es fundamental, que es Romanos 13, 1, 2, lo voy a leer. Romanos 13. Dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, el apóstol Pablo nos pone unas pautas muy precisas frente al tema del sometimiento y frente al tema legal. Entonces, cuando le preguntan a uno, Giovanni, pero me tengo que someter a toda la autoridad, habría que mirar que cuando Pablo escribe la carta de Romanos, él está bajo el gobierno del Imperio Romano. Él está reconociendo que la autoridad del Imperio Romano es una autoridad establecida por Dios. Ahora nosotros que vivimos aquí en nuestro país, nosotros tenemos que reconocer que toda persona debe someterse a las autoridades, porque por ellas ha sido establecida la norma. El principio de la bendición en cualquiera de nuestras áreas de familia es la obediencia y el sometimiento. No puede haber bendición sin obediencia. No existe un marco legal donde se pueda experimentar la bendición sin sometimiento. De hecho, la rebelión causa maldición y destrucción. Entonces, cuando nos encontramos muchas veces con familias donde papá y mamá se escaparon, nunca se casaron, viven de una manera ilegal, entonces lo que estaríamos llevando es que nuestro matrimonio no es legal, o sea, nuestra relación con Dios no está sana, o nuestra relación matrimonial no está sana, estamos viviendo una ilegalidad. Entonces, cuando nosotros lo llevamos de esa manera, cuando nosotros planteamos ese ejercicio, lo que nosotros estamos mirando es cuántas veces nosotros estamos desarrollando tareas desde la ilegalidad. Entonces, Pablo comienza a decir, bueno, no hay orden si no hay sometimiento. Entonces, como no hay orden sin sometimiento, entonces no podemos hablar de que la familia funciona bien sin sometimiento. Entonces, por eso es tanto para papá, mamá, hijos, para todos obedecer, legalizar la relación, legalizar las conductas, son fundamentales para que haya provisión y haya bendición. Nosotros no podemos hablar de provisión y bendición
sin obediencia y sin sometimiento. De hecho, el marco legal, para que eso exista, solo es a través de la obediencia. No podemos hablar de una relación sana, de una relación estable, sin que el carácter legal exista. De hecho, lo que garantiza que nosotros estamos haciendo bien las cosas es la ley. No podemos hablar de que estamos tratando de llevar bien el mandamiento, de llevar bien las cosas, sin que la ley lo cumpla o lo legalice. Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte, lo que nosotros estamos desarrollando es cada proceso, cada momento tiene a ver quién alguien lo autorice, quién lo legaliza, quién lo sostiene. Y ese marco legal es lo que hace que la familia tenga un valor, que tenga unos argumentos de verdad. Y cuando nosotros entendemos de que la familia genera ese orden de autoridad, entonces entendemos, uno, de que fue establecida por Dios, que da respaldo, que da honra y que da respeto. Cosas que hoy en cierta manera se han perdido el desuso porque ya hoy encontramos un montón de familias desorganizadas, perdidas, donde encontramos un montón de jóvenes que ya dicen, no, es que no me importa, ya eso, lo que fue, lo que ya pasó, y esa destrucción de familia ha hecho de que nosotros perdamos el rumbo de nuestra sociedad. Y cuando nosotros hablamos de que cada uno nosotros tenemos que tener fin a la obediencia, porque ninguna corrección al final es causa alegría, pero todas traen provecho, dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando nosotros miramos de que nosotros tenemos autoridades, hay que reconocerlas y hay que reconocerlas en plenitud de condiciones. Uno, la civil, que es notarios, lo que son abogados, lo que son, perdón, alcaldes, el tema de la Policía Nacional, el Ejército, el presidente, a todos ellos nosotros debemos nuestro sometimiento. También tenemos una autoridad eclesiástica que es debidamente el pastor, los líderes, personas, líderes religiosos y la parte familiar que son padres o el tutor legal. ¿Por qué hacemos esta claridad? Porque muchas veces entendemos de que la gente no actúa en la línea correcta. Y realmente el desorden que tenemos en la sociedad está a causa de que no hay un estamento legal dentro de las casas. Entonces la gente pasa muchas veces tratando de organizar su familia, tratando de organizar todo, y lo que menos organizan es la parte legal. No, es que ya llevamos, por ejemplo, 20 años viviendo juntos, ¿para qué me voy a casar? O sea, eso no me interesa. Sigues viviendo ilegal, porque no es una relación legal en Colombia. Por mucho que ustedes se esfuercen, no es una relación legal en Colombia. Los hijos siguen siendo hijos de una ilegalidad. Cuando usted va y se casa por lo civil, dice, ¿ilegitima a los hijos? Sí, los hijos eran ilegítimos. Entonces, mira, que son cosas como tal. Cuando usted legitima la relación, está diciendo, sí, yo estoy cumpliendo con mi compromiso de la ley. Cuando yo cumplo con el compromiso de la ley, estoy actuando en el principio legal. Cuando nosotros como hijos nos sometemos a nuestro padre, a nuestra madre, lo que estamos actuando es en el principio legal, estamos actuando en el principio que Dios diseñó para la familia. La familia está estructurada para dar un orden social y un orden de comportamiento y de gobierno en medio de nuestra sociedad. Entonces, cuando la gente no practica eso, cuando la gente no desarrolla, cuando la gente no aplica lo que Dios ya diseñó para nosotros, lo que estamos haciendo es fallando al principio que Dios estableció para nosotros. Nosotros necesitamos desarrollar, creer, pero adicional a eso necesitamos practicar legalidad en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros somos legales, nosotros estamos actuando en un principio verdadero, en un principio justo, que la palabra aprueba y que la palabra trae su bendición. Estar sometido a la autoridad trae orden y respaldo espiritual y legal, lo que garantiza que vivas una vida conyugal y familiar en bendición y en libertad. Hoy terminamos nuestras clases de la columna espiritual, emocional y legal. La próxima semana vamos a estar enviando las clases continuamente para que sigamos estudiando. Quedamos pendientes de las tareas, nos las pasan por favor. Dios les bendiga.